Bienvenidos a Santos y Herejes. ¿Cómo están todos? ¿Cómo están todos? Estamos aquí ya Veo a que están responder. felices de los últimos memes que hemos subido. Viejo, ha sido impactante. Hay mucha gente que no le ha Ha agradado agradado. Lo cual no lo nos que hemos importa estado ni subiendo. lo más mínimo. Yo creo que ustedes lo sepan. Y que vamos a Y hacer, a partir de ahora, lo acabo de declarar, cada mes, mensaje hate del mes. deberíamos hacerlo semanal porque de verdad se está acumulando así el hate. Cabe recalcar y queremos dejar aclaraciones, señores. Tienen que entender lo que es contenido de edificar, ¿verdad? Y una Edificación, sátira. que son los contenidos así que te dicen la información bien detallada, con tu oración, tu Dios te bendiga. Pero tienen que entender también lo que es una sátira. Cuando uno ve un meme, no estamos buscando, no es insultar por insultar. Estoy dando aquí una clase, una pequeña clase de lo que es la ironía, la sátira, eh, el humor negro, para que entiendan un poquito. El propósito central de un meme es exagerar un comportamiento para dar a entender una situación que está pasando. Por ejemplo, una persona como John MacArthur, un hombre de Dios, hay que decir, que se ha pasado su vida entera, digamos, sus años de ministerio, criticando el movimiento carismático, estos pastores que sobreabundan en bienes. Es irónico, ¿verdad? Que esta persona, y no estamos diciendo que está mal, hay muchos medios para alcanzar riqueza, pero que esta persona viva en una casa de muchos millones de dólares, una mansión, de que tenga una mega iglesia y de que sus conferencias tengan un costo de valor aproximado de $300. Es una ironía. El meme exagera esta ironía. Entonces yo entiendo que el que se siente insultado por eso, realmente Santos y Herejes, señores, no es el contenido para usted. No, no le va a agradar, se va a frustrar, se va a sentir mal. Entonces les invitamos a que consuman otro tipo de medio más saludable para ustedes, como lo es vivir con fe. Entonces, hablando de ello, vamos a entrar ya en tema, señores. Sí. Ya, volvimos nosotros, ya Sí. dimos una pequeña explicación, así como dice Rafa, realmente no creo que nos vaya a causar ningún tipo de dolor las personas que se fueron, simplemente creo que esta comunidad no les No es para favorece, creo ustedes. que, Sí. exacto, no es para ustedes y realmente van a salir más heridos que edificados. Sí, y Creo de igual también, forma que hay mucha gente que sí le ha llegado el mensaje y ha entendido como el tema, o sea que para ustedes que sí les gusta, aquí venimos con más. Hoy vamos a estar hablando, estuvimos hablando el episodio anterior de lo que era esa introducción al mundo espiritual, los demonios, qué son, cómo se ven en la Biblia, cómo lo veía la iglesia, antes de la iglesia primitiva, cómo lo veía el mundo antiguo, cómo lo veíamos en el tiempo intertestamental, cómo lo veíamos ya en el Nuevo Testamento, cómo lo veían los padres de la iglesia y cómo fue esta visión de los demonios moviéndose, yo diría, transicionando a lo largo del tiempo hasta nuestros días. O sea que tenemos una explicación ya concisa de lo que son los demonios y cómo actúan los mismos, lo que son los ángeles caídos, pero dentro de este tema creo que la pregunta mayor lo que causa en las personas el miedo, este como frío así, esta duda, es de si, ¿cómo actúan estos demonios? O sea, ya sabemos que son los demonios, pero ¿cómo actúan? ¿Qué pueden hacer? ¿Cómo te pueden afectar? ¿Pueden afectar a un cristiano o no? ¿Afectan a la gente del mundo? ¿Qué cosas pueden causar que un demonio venga a tu vida? ¿Qué cosas pueden causar que este demonio salga de tu vida? Eso lo vamos a estar viendo el día de hoy. No sé ahí, Rafa, ¿cómo tú quieras arrancar? Bueno, hablando de la actividad demoníaca en general, yo quiero comenzar con algo muy profundo, profético, lleno de Oh, poder y de gloria. y fuego. Hermanos, no todo es el diablo.
let it sink in. No todo es del diablo. No todo lo que usted haga que sea pecado es del diablo. Por favor, dejemos de culpar al diablo por nuestros errores y por nuestro pecado y por caer en las tentaciones en las que nosotros mismos nos ponemos. Por ejemplo, si usted se puso a ver Instagram y se puso a buscar cosas que no debía, eso no es el diablo que lo está haciendo, lo está haciendo usted. Sí. Si usted, de una u otra forma... Si tú robas, no fue el diablo, tú eres un ladrón. Por ejemplo, si tú ves dinero en la mesa de tu casa, que muy probable son de tus padres, si tú eres joven, y tú lo tomas, no fue el diablo que tomó el dinero. Si tú eres un hombre casado y empezaste a ver una persona que no es tu cónyuge, no fue el diablo que te puso a ver el cónyuge, fuiste tú. Sí. Entonces la realidad es que el pecado, la gran mayoría de las cosas que nosotros le tendemos a achacar, Rafa, a los demonios. Sí, mira, no son del diablo, es uno mismo que está... Mira, la Biblia dice, quiero citar aquí Gálatas 5:16, por esto les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida, entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a los deseos de la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Si entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones, pero cuando el Espíritu los guía, ya no están obligados a... Ahí está hablando un poco de la vida de Moisés, sí. Pero el fin es el versículo 24. Los que pertenecen a Cristo han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y la han crucificado allí. Él está diciendo, la razón por la que ustedes están pecando y las obras de la carne están entre ustedes es por ustedes mismos. No es por el diablo. También Santiago dice, Santiago 4, capítulo 4, 1 al 2, ¿qué es lo que causa las disputas y las peleas entre ustedes? ¿Acaso no surgen de los malos deseos que combaten en su interior? Desean lo que no tienen, entonces traman y hasta matan por conseguirlo. Envidian lo que otros tienen, pero no pueden obtenerlo, por eso luchan y le hacen guerra para quitárselo. También, o sea, esos son dos ejemplos de cita bíblica. También vemos en el libro de Primera de Corintios que antes Pablo no dice reprendan el espíritu de división. Él dice, por favor, pónganse de acuerdo. Exacto, cálmense. Cuando están abusando en la mesa del Señor, ellos le están diciendo, examínate a ti mismo a ver si tú eres culpable de este pecado. Cuando si leen todo el pasaje entenderán a qué me refiero. Él no está diciendo, reprende al espíritu que hay en ti que te está haciendo ser clasista. No todo es del diablo, no todo es un demonio. Yo sé que en el mundo carismático acabo de tirar una bomba y acabo de alentar a todos mis amigos reformados, pero si bien eso es cierto, hay algo que la Biblia nos dice. Pablo les dice a los de Corinto en su segunda carta, capítulo 2, verso 11. Hablando o si se leen la carta sabrán que hay un tema de perdón y de un problema en la iglesia. Él dice esto, para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues ya conocemos sus maquinaciones malignas. En Efesios 6:11, el gran discurso de la armadura de Dios, él dice, vístanse de la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿A qué? O sea, vemos este paralelismo de que no todo es del diablo, pero tampoco no todo es de la carne y de las cosas naturales. Tenemos que aprender a vivir en este balance que siento que Pablo nos está poniendo, de que estemos alerta del diablo, pero no le culpemos de todo lo que pasa. Entonces, ya sabiendo como todo esto, sabemos que hay una realidad de nuestra carne que todos tenemos que entender. Hay realidades también físicas. Por ejemplo, mi impresora, estoy imprimiendo mi trabajo a 5 minutos antes de la entrega o algo. Tengo que salir corriendo a la universidad o a la escuela. Mi impresora no está funcionando. El diablo. El diablo se le metió a la impresora. Es muy probable y cada 100% que no es el diablo en su impresora. Y algo, tú sabes, viejo, que algo siempre me ha dado risa, que siempre estamos como el diablo, el diablo, el diablo.
Y es como, señor, el diablo no es omnipotente, ni omnipresente, ni omnisciente. Él no lo sabe todo, no es todopoderoso y no está en todos los lugares. Y a veces yo siento como que el cristiano tiene tanto orgullo, viejo, de que el diablo me está atacando, como el diablo está atacándome a mí directamente. O sea, de entre los 8 billones de personas en el mundo, el diablo decidió que a mí, a esta persona, él lo va a atacar. Y su forma de atacar es que, ay, me va a dañar la impresora. Eso no funciona de esa forma. De que tengo una goma pinchada. El diablo me está probando. Señor, uno no sabe de las cosas que muchas veces, y vemos a través de las escrituras, cómo a veces algunos males son no técnicamente causados, pero permitidos por Dios para nuestro bien. Y eso son cosas que tenemos que saber. O sea, hay actividad carnal y hay actividad en lo físico que sucede, que no está achacado a ningún espíritu o demonio. Eso es como, por ejemplo, yo hice la historia, creo que fue en el primer episodio, de la vez que la iglesia dejó de funcionar la consola del sonido y empezaron a hacer todo el mundo a reprender. No, las 7 vueltas de Jericó. Las 7 vueltas de Jericó. Y el chofar así sonando a ver si salen los demonios de aquí. Porque el chofar es el instrumento que puede hacer todos estos demonios proféticos y utilizado y creado por Dios para que todos estos demonios salgan de los ambientes espirituales. Pero lo mejor fue que el sonidista vio todo lo que estaba pasando. Él se sentó y cuando le preguntaron, no, iba para que la reinicie la computadora, vamos a ver qué pasa. Y adivina qué pasó cuando la reinició. Funcionó. Parece que el diablo se le olvidó que había un botón de reseteo en la consola. De reinicio. Pero es la realidad que vivimos y yo creo que están los dos extremos dentro de la iglesia. Hay un extremo que tiende a poner el mundo espiritual como no existente o como bien, me gustó mucho como tú decías, como creo que existo, pero cuando hay situaciones en las que al parecer no lo creo. Y entonces está el otro extremo que todo es espiritual y todo es un demonio. Es como que, señor, hay que tener un balance. Entonces, para poder determinar esto, tenemos que entender cómo actúan los demonios en el día a día. ¿Cuál es su propósito? ¿Qué es lo que ellos intentan hacer a la luz de las escrituras? Lo que vemos en la Biblia y lo que vemos a lo largo de la historia de la iglesia. Y con esto hay que entender que cuando empezamos a hablar de demonios y su actividad en el mundo, en nuestra vida como cristianos, Deuteronomio 32:17 es como nuestra base de donde debemos de partir, porque aquí en la ley deja muy clara de que la intención, ¿verdad?, de toda esta actividad demoníaca es mover al cristiano de la verdad. O sea, la búsqueda insaciable de un demonio no es poseer cuerpos, no es que te caigan las plagas de Egipto, no es que tú vayas caminando y que un piano se caiga y te caiga encima, no es nada de eso. La búsqueda insaciable de un demonio es moverte de la verdad. Por eso tenemos tanta exhortación de parte de Pablo en el Nuevo Testamento, de parte de los apóstoles, de no movernos de la verdad, no movernos con vientos de doctrina ni cualquier cosa que oigamos por allá, porque puede ser doctrina demoníaca. Entonces, al final de cuentas, la intención principal de un demonio es moverte de la verdad. Sí. Sí, lo que tú mencionabas creo que hacías alusión a 1 Timoteo, cuando le dice a Timoteo de las doctrinas del diablo y que por personas haberlas creído han caído en la trampa de Satanás. La audiencia a la que el Pablo le está hablando ahí son cristianos. Y sí, yo sé que nos estamos saltando un poco más adelante el tema de si pueden estar poseídos o no, pero definitivamente hay ciertas advertencias a nosotros los creyentes de guardar el depósito de fe. Incluso los famosos 5 ministerios que nos habla Efesios 4, una de sus misiones es entrenar a los santos para que no sean movidos por cualquier viento de doctrina. Claro. Significa que cristianos pueden, si no están siendo equipados por los ancianos de la iglesia local, ser movidos por doctrinas persuasivas cuyo
cuyo espíritu quien los empodera puede venir del lado de las tinieblas. De demonios y Pablo, o sea, puede ser cosas tan sencillas como Pablo en Gálatas hablando de este movimiento de los judaizantes, que volvían a traer eso, y Pablo dice, o sea, ya ustedes conocieron la verdad, si ustedes se van por eso, es una doctrina de demonios. O sea, la definición que Pablo da es que eso es una mentira que se estaba formando dentro de la iglesia, que venía directamente de demonios. Entonces mira cómo cosas como estas son movimientos demoníacos, o sea, le llama Pablo, o sea, la falsa doctrina es un movimiento demoníaco. A tal punto, Sam, que él dice que si alguien, en mismo Gálatas, si alguien le predica otro evangelio diferente al que yo les dé a ustedes, que sea anatema, o sea que quizá para nosotros anatema no es una palabra tan fuerte, pero al oído de la audiencia principal era bórralo de tu vida. Exacto, bórralo de tu vida, bórralo de tu elimínalo. vida. Exacto, ni siquiera lo mire, o sea, aléjate de eso al 100%, pero para que vayan, por ejemplo, ¿cómo traemos eso al día de hoy? O sea, cualquier doctrina que salga de lo que es el evangelio, tenemos ya muchos ejemplos hoy en día. Tenemos lo que es el evangelio de la prosperidad, de igual forma tú tienes lo que es el fundamentalismo, o sea, hay muchas cosas que van saliendo dentro del movimiento judaizante, que increíble, que todavía no lo entiendo al día de hoy, cómo hay personas que siguen entrando a este movimiento, cuando tú tienes toda una carta, o sea, en definición, y no solamente una carta, donde Pablo claramente, o sea, nada más hay que sentarse a leerlo, no es corto, Gálatas tú lo puedes leer en una sentada en 15 minutos, donde habla de que esto es una doctrina demoníaca. Yo no entiendo cómo eso sigue hoy en día, todo este evangelio de la hipergracia, todo este evangelio de tu don ahora, tu milagro ahora, el reino es ahora, no luego. O sea, todo eso sabemos y tenemos claro de que son corrientes y me atrevo a decirlo demoníacas que se están moviendo hoy en día en la iglesia. También más allá, ¿cómo se llama este movimiento? El Oneness Pentecostal, los unitarios pentecostales. Para mí es un movimiento que niega la Trinidad. Que niega la Trinidad, un movimiento herético. O sea, a los ojos de la iglesia primitiva, esa gente estaba creyendo doctrina de demonios. Sí, eso todos ustedes que escuchan a T.D. Jakes. T.D. Jakes básicamente es parte de este movimiento y ya ustedes saben sus allegados. ¿Cómo? Endemoniado T.D. Jakes. Un endemoniado. Pero esto es parte de cómo actúan los demonios. Tenemos que ver también en las escrituras otros medios que utilizan los demonios para de una u otra forma actuar. Efesios 2.2 nos muestra cómo los demonios trabajan a través de la naturaleza. Tenemos en 2 de Corintios 12.7. Con esto vamos rápido porque hay mucho tema para cortar. Les invito a que ustedes vayan en detalle ya a ver estos versículos. Pero tenemos 2 de Corintios 12.7, donde los demonios trabajan o atacan con enfermedades físicas. O sea, un demonio puede de una forma u otra atacarte físicamente en tu bienestar de salud. Los demonios trabajan de igual forma. Samuel, el versículo en Lucas de la mujer encorvada, que dice que Jesús lo que reprende un espíritu de enfermedad que tiene adentro. O sea, ataca el cuerpo de las personas, ataca su mente. Vemos este chico también en los evangelios como se tiraba en el fuego y todo, o sea, un problema mental grande. Tenemos cómo atacan, o sea, con estos pensamientos incluso a veces hasta suicidas dentro de las escrituras, como ellos mismos, ese chico se hacía daño. Es el Gadareno, ¿verdad? ¿O te estás refiriendo al Gadareno también, que como el mismo, o sea, parecía un problema mental. Hoy en día muchas de estas actividades demoníacas le hemos puesto títulos de enfermedades mental, que sí, pueden haber enfermedades mental, pero al mismo tiempo esto puede ser algo espiritual en la persona. Marcos 9 del 14 al 29 y Juan 8, 44 nos hablan de esta actividad demoníaca, ¿verdad? Para el daño del cuerpo y cómo también los demonios pueden trabajar a través de las personas. Vemos ejemplos muy claros en las escrituras, como vemos a un Judas, ¿verdad? Que el diablo entró en él. Se le mete. Vemos a nuevo Pedro, que el Señor le dice, Pedro, que el Señor apártate de mí, Satanás. Reprende a Satanás por medio de
de Pedro. Entonces vemos mucha actividad en las escrituras donde de una u otra forma el ser humano en sí se ve afectado. El ser humano se ve, vamos a llamarle poseído, controlado en muchos momentos por estos demonios y cómo estas personas llegan al punto de ser atacados y controlados por demonios. Y aquí es algo que fuese bueno explicar. Estamos hablando, toda esta actividad demoníaca que vemos en las escrituras está previo a lo que es la llegada del Espíritu Santo, ¿verdad? A la iglesia y la formación en sí de lo que cómo se iba a constituir la iglesia. Y vemos desde el principio aquí del Evangelio, donde hay algo que queda claro. Y lo vemos desde que Jesús es tentado, de que hay cierto tipo, y lo vimos en el episodio pasado, hay cierto tipo de dominio con estas huestes y potestades aquí en la tierra hasta lo que fue la muerte de Jesús y él recibiendo la llave, recibiendo el honor y recibiendo la gloria y recibiendo dominio. Entonces, previo a, ¿verdad?, la muerte de Cristo, tenemos un mundo controlado básicamente por esta creación caída, por estos ángeles caídos, por estos demonios que tienen algún tipo de autoridad y se puede ver claro donde el diablo en la tentación a Jesús le dice que estos reinos le fueron dados a él y él tiene autoridad sobre los mismos, por eso se lo ofrece de Al vuelta a Señor. Jesús. O sea que sí hay cierto dominio, estas personas pueden de una u otra forma caer sobre las personas. Ahí íbamos compartiendo, Rafa, de cómo tenían la visión incluso las personas en este tiempo de que esto era algo que podía hasta transmitirse por generaciones. Sí, claro. Cuando yo hago la siguiente pregunta, porque el tema de la transmisión generacional abre otra pregunta, de la endemonización involuntaria. Vemos el caso de la mujer sirofenicia en los evangelios, Mateo, por ejemplo. La mujer clama por su hija pequeña. Pensemos, ¿qué habrá, o sea, qué puerta, por usar ese lenguaje, habrá abierto una niña para que un espíritu se le meta? O ponemos el caso que tú estabas mencionando de cuando Jesús baja del monte de la transfiguración y se encuentra con los discípulos intentando sacar fuera un demonio y el papá está diciendo, por favor, que tiene mi hijo, tiene desde pequeño siendo afectado por esto. ¿En qué momento un niño pequeño, vuelvo a usar el lenguaje, abrió esta puerta para que el demonio entrase? Y a mí me parece que sí tiene cierta validez porque creo que el ciego, ¿verdad? Que el que nace ciego, que traen a Jesús para sanar, lo primero que los discípulos preguntan es, ¿quién pecó? ¿Él o los padres? Obviamente Jesús dice por qué él está ciego y que para la gloria de Dios, pero pensemos en la lógica de los discípulos. ¿Qué había en su ambiente cognitivo que los hizo pensar a ellos que una de las posibilidades de que este muchacho esté así fue por algún pecado de sus padres? Entonces vemos, perdón, Siempre sigue se usa, ahí. perdón, siempre se usa el versículo de Éxodo de que él visita la maldad de los padres de tercera y cuarta generación. Yo no creo que ese texto exactamente esté hablando de eso. Y no, o sea, no tengo tiempo para expandir en eso, pero quitando ese texto, me parece que por lo menos ellos entretenían el pensamiento. También se habla mucho de la importancia de la bendición, principalmente en el Antiguo Testamento, hablaba mucho de la bendición de los padres a los hijos. O sea que, mira, por ejemplo, cómo Esaú llora esa bendición. ¿Qué tal si volteamos la torta? Si así como hay bendiciones que vienen de nuestros padres, pueden haber maldiciones que vengan de nuestros padres. No sé qué piensas. Interesante. Entonces, no, sí, ahí yo creo que, o sea, cabe decir de que hay mucho que ir aportando e ir agregando, porque la realidad es que sí se ve cierto tipo de actitud. Como bien decíamos, o sea, había una idea en el mundo judío de que la enfermedad era producto de pecado y que este pecado se podía ver de una forma u otra desarrollado en un espíritu inmundo dentro de ti. La Biblia nos enseña de que estos espíritus pues entran en lugares que están vacíos
lugares que pueden habitar que están vacíos. Vemos que el entendimiento era que uno de los medios que utilizaban era el pecado del hombre, o sea, el hombre pecando podía llevar a que algún tipo de demonio, ¿verdad?, deseara ser partícipe, ¿verdad?, de tu pecado. Uh-huh. Y vemos cómo este pecado, o sea, ya habíamos discutido, se ve reflejado muchas veces en enfermedades. Algo a aclarar aquí es que no necesariamente toda enfermedad que enfermo tiene un demonio. Tiene un demonio, y es muy posible que la gran mayoría de los casos no sea un demonio. Por ejemplo, en lo natural, si usted coge sereno, en buen dominicano, le va a dar una gripe. O sea, su cuerpo no está acostumbrado a ese cambio de temperatura y usted se va a ver afectado. Aparte de, tenemos lo que son los virus, están conocidos. Hay gente que puede decir que el virus es un demonio. Nos dimos cuenta con lo que es el COVID, que al parecer nadie tiene la autoridad de reprenderlo. Excepto Kenneth Copeland. Excepto Kenneth Copeland. Entonces, tenemos también que sacar esta idea de que toda enfermedad que viene, por ejemplo, de alguna u otra forma caíste con una enfermedad, es un demonio atacándote. No necesariamente. No necesariamente. Tenemos que recordar que somos seres una caídos. creación caída, la cual de una u otra forma nuestros cuerpos van a llegar al polvo. O sea, ya sea por enfermedad, la gente, no, de viejo, la gente que se muere de viejo se muere enfermo, o sea, es una enfermedad que lo termina matando, un paro respiratorio, una falla de los órganos. Algo deja de funcionar y eventualmente perece. Y eventualmente mueres y falleces. Entonces, no todo este tipo de actividad es un demonio. Cabe decir de que sí se encuentran casos, sí la Biblia muestra de que ciertos casos son demoníacos, por lo cual yo entiendo que nuestra posición ante toda enfermedad, toda manifestación mental, siempre debe ser la oración y buscar la guianza del Señor y presentarlo delante de Él. Y ahí vemos, de igual forma, y Él ha dejado el conocimiento y la ciencia para ir tratando este tipo de cosas, que no está mal, señores, como cristiano, usted atender a un doctor. No está mal si usted se enfermó ir al médico, eso no lo hace más o menos cristiano. No está mal ir al psicólogo ni al psiquiatra. No está mal ir al psicólogo. Si usted necesita ayuda, o sea, hay personas que se han equipado, hay incluso personas que han desarrollado la misma carrera de psicología asociada o ligada con una cosmovisión cristiana, que le pueda ayudar en este caminar o alguna situación que usted esté pasando. Pero ahora vamos pasando, porque ya sabemos, el que no es cristiano está vacío y con ese no hay problema. Los demonios pueden hacer lo que les dé la gana. Pero vamos a hablar antes de llegar allá, a ver si vamos a hablar de portales y de puntos de contactos y cosas así. Eso es muy importante. Claro. Tenemos que hablar de cómo, de dónde salen estos demonios y los puntos de contacto. O sea, cabe decir, y la realidad con este tema de los puntos de contacto, de que hay mucho misticismo, mucho paganismo asociado con este tipo de creencias, donde elementos, ¿verdad?, tangibles e inanimados son conductos para que los demonios vengan. En el mundo antiguo, la idea, cada vez que vemos lo del tema de los baales, vemos los ídolos, los ídolos, la realidad es que el elemento en sí físico no es el demonio. O sea, cada vez que hablamos de estos ídolos y estas figuras, Pablo nos deja saber de que estos son simplemente construcciones humanas, son fabricación humana, son piedras, son madera, no hacen absolutamente nada. Eso en sí no tiene ningún tipo de poder. Lo que es el punto de contacto es la actividad hacia ese elemento. Exacto. O el deseo. Yo quería hablando de ese tema. Aquí sí pueden ver el video. Este libro se llama El pensamiento del Antiguo Oriente en el Antiguo Testamento y toca la parte de los ídolos, porque tú diste en el clavo. Cuando la Biblia habla o se burla de los ídolos, él no se está burlando de la idea que detrás de ese ídolo hay un ser espiritual maligno que está empoderando todo el ritual. Porque si tú ves cómo o sea, si lees un poco de los rituales del mundo antiguo, es una invocación que están haciendo, están llamando al diablo y donde lo llaman él va a ir. Y mira lo que dice John Walton en hablando de los ídolos.
La presencia de una deidad era marcada por la imagen de la deidad. Cuando digo imagen me refiero al ídolo. La existencia del ídolo necesitaba ser aprobada por el dios de forma previa. Y esta imagen iba a ser como la representación frente al pueblo. O sea, imagínate tú tienes un pueblo, ellos tienen su templo y en el lugar santísimo de ese templo encontrábamos una estatua, como por ejemplo en la Biblia en el templo de Dagón de los filisteos. Y mira que él dice, no podemos concluir que la imagen en sí mismo era la deidad. O sea, cuando digo deidad, el ser maligno. La deidad era la realidad que llenaba la imagen. O sea, la estatua, el poder detrás era el demonio o era el espíritu maligno. O sea, ellos claramente creían que estas estatuillas eran puntos de invocación. O sea, de que esto es una atracción a un demonio porque lo invitaron a estar ahí. Lo mismo yo creo incluso que, a ver, con otros objetos. Por ejemplo, vemos en Hechos 19, cuando Pablo está en Éfeso, ¿verdad? Que reprenden a un espíritu, hay sanidad y hay milagros, y todo el pueblo de Éfeso empieza a quemar los libros que tienen que ver con brujería y hechicería. A mí me cuesta creer que era un mero simbolismo así, simbólicamente estamos quemando porque no tiene ningún valor para nosotros. Es que estos libros tenían conjuros que invocaban a seres. Y si lo quemaron era porque le veían algún tipo de peligro. Acuérdense que el mundo... No, dale. Acuérdense que el mundo antiguo nadie era ateo. Todo estaba ligado a algún tipo de deidad o espíritu. Y a mi parecer, estos libros, de cierta forma, atraían a esos demonios, por eso terminaron quemándolos. Yo lo veo un poquito tal vez diferente, o sea, con un ojo distinto en ese sentido, porque por ejemplo, en mi caso personal o en lo que se puede investigar, no hay ningún soporte para poder basar una idea de que los demonios pueden, como bien tú decías, tocar o habitar o poseer, utilizar objetos inanimados. O sea, no hay, a nivel de escritura, no tenemos nada como que nos indique esta parte. Y esta idea, ¿verdad? De que los demonios pueden... la idea de los ídolos. O sea, está la idea del ídolo en sí, pero el ídolo en sí, o sea, la estatua no tenía el demonio dentro. Ellos podían, y es mi entender, ellos podían creer tal vez que el demonio tenía algún tipo de poder, pero una vez el demonio, por ejemplo, Dragón cuando fue decapitado, que estaba frente al arca, ellos simplemente se construyeron otra estatua. O sea, no tenía nada que ver, o sea, la estatua en sí no representaba la deidad, pero no era la deidad. Entonces, yo personalmente creo que esto se asocia más... Te lo voy a poner así en el siguiente ejemplo. Digamos que tú sabes que tú tienes un ídolo dedicado a un ser espiritual maligno. Y tú lo tienes en tu casa. ¿Tú de verdad que el ser espiritual maligno al que se dedicó esa estatua no se sentiría atraído a ella? Yo personalmente entiendo de que no, que lo que se siente atraído es a la actividad y a la invitación que se le está dando en el individuo, no necesariamente en el objeto. Por ejemplo, el objeto sale de la casa mía, yo que invoqué al demonio lo tengo yo, no tiene el objeto. Es mi forma de pensar y yo creo que hay que asociarlo bien como a las corrientes de pensamiento animísticas. ¿Qué son estas corrientes? Son aquellas que dicen de que todo tiene un alma, tanto los animales, objetos inanimados, las plantas, las cucarachas, los insectos, un lápiz, todo tiene algo espiritual y por eso se asocia muchas veces como que los objetos inanimados se conectan, ¿verdad?, con el mundo espiritual. En el caso, por ejemplo, que vemos en Hechos que se están quemando los libros, yo dije la Biblia, gracias, que se están quemando estos libros de hechicería y de brujería. Yo no lo asocio tanto al hecho de que, mira, aquí hay convocaciones que van a necesariamente funcionar o aquí hay elementos que van a traer demonios. Yo lo veo más como un entendimiento de estas personas de que esto puede llevar, o sea, el hecho de que este material exista
puede llevar a las personas a un falso evangelio, una falsa creencia, a llevarlos a la falsedad. Entonces es preferible eliminar este tipo de documentación. Puede darse el hecho de que sí, efectivamente pueden realizar algún tipo de hechizos. Deuteronomio nos deja claro de que al parecer sí existían la necromancia y todo este tipo de cosas, que el comunicarse con los muertos, por ejemplo, cómo se comunicaban con los muertos. Yo me imagino que ellos tenían algún tipo como de proceso para hacerlo, ¿verdad? Algún tipo de sacrificio, etcétera, etcétera. Ellos tendrían sus patrones, pero en mi como lo veo en las escrituras y en temas de evidencia escrita, no vemos nunca nada asociado directamente con el elemento físico o el elemento inanimado. Siempre está asociado con con la persona. Por ejemplo, la Biblia siempre nos da los recuentos de cómo había cierto tipo de posesión de personas no creyentes y cómo estos demonios estaban como pegados a estas personas o poseyendo a esta persona dentro de esta persona, pero no vemos nunca ningún ejemplo de que este demonio se encontraba en algún tipo de objeto inanimado. Entonces, a la luz de la evidencia bíblica, por ejemplo, yo no puedo decir de que un objeto inanimado en sí, o sea, el problema no es el objeto, el problema es lo que yo realizo con el objeto. Por ejemplo, que es algo que siempre se menciona. Vamos a decir de que tú encontraste una piedra. Tuviste una piedra muy bonita, tú la tomaste y la llevaste a tu casa. La piedra en sí no es el problema. Esa piedra es el famoso, digamos, el ojo, ¿cómo es que se llama? El ojo del mal. ¿Cómo es que se llama esto? La bolita que usan todas la gente ahora de yoga, que ponen que una bolita como con varios círculos. Bueno, es como el ojo del mal, o para evitar como las malas vibras, o los cristales, como tan famoso hoy en día. Imagínate que tú vas caminando en la playa y tú te encuentras una piedra, tú la coges y la llevas a tu casa. Esto es un cristal que dentro del mundo del yoga lo utilizan para diferentes cosas, y dentro del mundo del Kundalini también lo utilizan para diferentes cosas. Pero en sí para ti no tiene ningún tipo de asociación o significado esta piedra. Personalmente yo no entiendo que esa piedra te va a afectar, porque no hay nada conectado directamente con la piedra. Lo que viene conectado ya es lo que tú realizas con el objeto. En el caso, por ejemplo, que tenemos de Elías, con las personas pidiendo para que cayera fuego, la realidad es que el fuego no cayó. Ellos estaban realizando un culto satánico ahí donde se estaban cortando, estaban ofreciendo su sangre incluso para su Dios, y no funcionó. Entonces, al final de cuentas, lo que vemos es esta actividad en la persona, en los individuos, y no necesariamente en los objetos. Y es como yo lo veo. Pero eso no fuera un argumento de silencio, porque no da caso si sí, caso si no. Y bajo la cosmovisión de los antiguos, que sí podían poseer o que sí podían entrar dentro de los ídolos que ellos construían, y por algo el Señor decía que lo quemaran y que los destruyeran. O el caso de, conche, se me olvidó el nombre del rey, Joacás, en Reyes, que cuando inundan el templo del Señor empieza a sacar todas esas estatuas. Tú de verdad, Joaquín, tú no crees que, o sea, porque yo sí creo, debido al entendimiento de los antiguos, que eventualmente es el entendimiento de la gente del Nuevo Testamento, que todo eso tiene que ser eliminado. Por eso vuelvo y digo, si no es un objeto, una estatua que se le hizo un ritual demoníaco con el fin de que un espíritu que ellos invocaron esté presente en esa estatua, y tú la metes a tu casa, tú sabiendo. Ahí está. Espérate. Ahí está, tú sabiendo, ahí está la palabra. Sí, yo sabía que te digo, pero déjame refrasearlo. Aún tú no sabiendo, ¿tú crees que no hay ninguna forma que ese espíritu se sienta atraído a donde lo invocaron, aunque se movilice? ¿Por qué? O sea, si fuese así, ¿por qué cuando pasa el episodio de Jacob, Lea y Raquel, que ella se lleva a los ídolos, él se alarma, Labán?
sea, si simplemente no se puede movilizar estando dentro de la figura, ¿por qué alarmarse tanto? ¿Y por qué tanto como, ¿cómo diría esto? La necesidad o la insistencia de que quemen eso, quemen los ídolos, quemen todo tipo de cosas dedicadas al pagano. ¿Será que hay algo detrás que nosotros no estamos viendo? Hello, ¿tú me escuchas? ¿Volviste? Te oigo, Nos sí. fuimos como por par de segundos. Sí, Discúlpenos ahí el problema. Problemas de sí. conexión. Problemas Sí, de grabar esto mundial. sí, y perdona, Yo te... pero déjame terminar otro. También tú Ujú, ves en Éfeso, en Éfeso, bueno, en el libro de los Hechos, creo que sí que en Éfeso, que ujú, vemos que por ejemplo, Pablo con su sudadera, él usan eso para sanar enfermos. En realidad, ujú, eso es vamos a decir, un tipo de polémica contra la creencia de usar reliquias religiosas, cuando digo religiosas, dedicadas al paganismo, que se usaban para sanar a los enfermos. O sea, un tipo como que, mira, los dioses de ustedes tienen que usar reliquias de oro y de plata, y el ujú, Dios de nosotros hasta con un paño sucio puede sanar. ujú. Yo creo también, o sea, que existen sanidades demoníacas y que pudiera ser que ese objeto pudiera ser un punto de, no quiero usar punto de contacto porque suena tan místico, pero más bien como un tipo de, voy a usar los puntos de Mira, contacto. te Con lo eso voy y a el poner de diablo. esta forma. Cuando la mujer del flujo de sangre, ¿verdad? Ujú, Toca el borde del manto de Jesús. Jesús dice, de mí salió poder. Él no dijo ujú. del manto. O sea, no fue del manto, del borde de su manto Exacto. que salió poder, sino que Pero salió de él. pero Pero espérate, para él cosa. vestía el manto, ¿verdad? Pero espérate, él vestía el manto, él tenía Ujú. el manto sobre él, pero el punto aquí fue la conexión de lo que era él con la fe de la mujer. Ahora bien, con los elementos inanimados, ¿verdad? Donde la cuestión inanimada en sí no es el problema, vemos el detalle de que siempre había una ordenanza de mandarlo a quemar, de mandarlo a destruir de parte de Dios, y esto es real. ¿Pero por qué? Ujú. Porque vemos a lo largo de la Biblia que de una u otra forma, cuando esto no se realizaba, Israel se tornaba a adorar estos ídolos. Entonces creo que era una forma de Dios, mira, si no elimino de una u otra forma estos objetos inanimados que ellos ya han asociado con otros dioses, pues su corazón se va a tornar hacia ellos. Vuelvo y repito, puede ser un argumento de silencio, sí, puede ser un argumento de silencio, pero me cuesta ver cómo de manera clara la Biblia y precisa sí te atribuye la actividad demoníaca en el ser humano, en animales y en cuestiones del alma específicamente. Nunca lo atribuye a un objeto inanimado, que la actividad del mismo se ve asociado con un objeto inanimado. El mismo Pablo da esto a aclarar de que, óyeme, si tú sabes que esta comida fue entregada para los dioses, Ujú. no te la comas. Ahora bien, si tú desconoces, tú no tienes idea de qué fue lo que se hizo con esa comida, cómetela, porque al final le cuentas comida y no te va a hacer absolutamente nada. Entonces yo veo este tema de los objetos de igual forma. Al final de cuentas, si tú desconoces de dónde viene esto, pues no te va a afectar en absolutamente nada. No va a haber nada que vaya a venir a causarte la destrucción de tu hogar, así un poltergeist en tu casa llena de fantasmas ahora y demonios. No va a pasar nada de eso. Está difícil, porque sigo en el tema de que ellos de verdad creían que detrás de las estatuas estas estaban los demonios. Y también, aquí voy a tener que apelar, porque lo que pasa es que tú fuiste reincidente en decir que la Biblia se enfoca solamente en la parte del Ujú. hombre, el hombre y el demonio. El problema es que no. Lamentablemente, nosotros vemos en el Antiguo Testamento y en el entendimiento de los antiguos que detrás de estos ídolos habían seres. Yo te prometo que si tú te metías a un templo de Baal o a un templo de Acera, eso iba a estar cundido de demonios. Y los objetos que estaban dedicados ahí eran al diablo. Incluso es tan tal. ¿Te acuerdas el leproso? ¿Cómo se llamaba, verdad? Del Antiguo Nada, Testamento. Naam. Cuando él se va, él le pide algo a la Elías, ¿sí? tierra.
la tierra. Ujú. O sea, obviamente, si para los antiguos los objetos no tenían ningún tipo de asociación, ¿por qué llevarse la tierra que estaba asociada al Dios de Israel? Vuelvo y digo, si es así, lo pongo contrario. ¿Por qué la insistencia de Dios en destruir estos objetos? O mira, más allá, cuando Joaquín limpia el templo, Ujú. él dice que se están tejiendo como bordes dedicados a estas deidades. Él dice también, quemen eso. O sea, ¿por qué la insistencia? Si dice, no, voten eso por ahí, que eso no importa. No, no, quémenlo, elimínenlo. Mm. Creo que hay algo más allá y también tengo que apelar aquí, obviamente, somos solo escritura, pero me parece que he escuchado suficientes historias de gente hablando de cuadros dedicados al diablo y que cuando esos cuadros estaban ahí, eh, siempre pasaban cosas extrañas en la casa. Tengo testimonio de mi mamá, cuando nosotros vivimos en un barrio antes, aquí en la ciudad de Santo Domingo, que había un cuadro que siempre como le llamaba la atención, que no sabían de qué era el cuadro, y que una noche se prendieron todas las estufas, se cayeron todos los cuadros de la casa, y cuando vinieron a ver, había un cuadro, y ese cuadro supieron que tenía una dedicación. Ujú. Entonces, también yo no quiero apelar al catolicismo romano, pero es una creencia que también que ellos abrazan, de que puede que tú tengas algo en tu casa dedicado a alguna entidad, sin tú saberlo. Es una posibilidad, o sea, no está escrito en piedra lo que pienso, pero me causa mucho, o sea, me causa mucho ruido la insistencia de Dios y de los primeros cristianos en quemar estos artefactos. Y más allá, si no tuviese ningún poder, o sea, ¿por qué quemarlos? ¿Por qué la insistencia? Y la Biblia habla de que no sean engañados por estas cosas, Es principalmente lo en que, es Efesios. lo que te digo. O sea, por ejemplo, si tú te fijas, y es de la forma que yo lo veo en la actividad. Si la actividad desde un principio en Deuteronomio demoníaca era apartarte de la verdad, la realidad es que todo elemento que fue creado con el propósito, ¿verdad? De una u otra forma llevarte a esta mentira, te va a afectar. Y es como te decía, o sea, lo vemos a lo largo del Antiguo Testamento donde dejar simplemente incluso una persona, y creo que por eso Dios hacía tanto hincapié de que destruyan a la nación, uh, dejar una persona viva te causaba que esas personas luego que se multiplicaran, pues atraían el corazón de la gente de Israel hacia sus dioses. Y fíjate que siempre es un problema del corazón del hombre, de irse fuera de Dios. Entonces, no, o sea, se me hace muy difícil a la luz de las escrituras ver como que estos objetos tengan algún tipo de poder en sí, sino que más bien es el corazón del hombre dándole poder al objeto. Por eso yo creo, vamos a decir, que era como decía, o sea, no hay nada que iba a afectar a los apóstoles. Si una bruja venía con un objeto que ella había endemoniado y se lo daba a Pablo no le iba a pasar nada. Si viene una Ujú. bruja y hizo una maldición, hizo una brujería hacia tu persona, y tú siendo una persona ya sellada por el Espíritu Santo, a ti no te va a pasar nada. O sea, al final de cuentas vemos que toda incluso actividad demoníaca, de una forma u otra, está sujeta bajo la soberanía de Dios, está sujeta bajo el control de Dios. Entonces, si me voy escritura, como te decía, no veo, o sea, no veo forma de que por medio de el objeto en sí la persona pueda ser atacada por demonios. Viene ya de la actividad de la persona hacia con el objeto, donde Te la voy a persona ya de poner, una forma... te voy a poner otro ejemplo. Y este es uno muy común que creo que ambos conocemos. ¿Tú te acuerdas del famoso libro este? Él vino a dar libertad a los cautivos. Ujú. La cantidad de gente que testificó que cuando leyó el libro sufrieron ataque. Sí. ¿Qué tú dirías en ese caso? Bueno, yo conozco una chica que ella lo leyó y amaneció. No, la más leyó la primera parte, creo que fue. Amaneció con moretores y aruñones. Y era cristiana. Entonces, ahí me gustaría saber cuál es tu punto de vista. Bueno, aquí igual de forma como, y creo que esto lo íbamos hablando, y es mi punto de vista personal, yo creo que nuestra visión hacia lo que los demonios pueden y no pueden hacer en la vida del cristiano va a ir siempre sujeta
a nuestra soterología, o sea, hacia lo que nosotros creemos con cuestiones de la salvación o del efecto, ¿verdad?, del Espíritu Santo en la vida del cristiano. En mi vida personal, y no solamente en mi vida personal, sino lo que veo a través de las Escrituras, yo soy fiel creyente de que una persona, como dice Efesios, que ya ha sido sellada, ¿verdad?, por el Espíritu Santo, pues le pertenece. El creer, ¿verdad?, que el demonio tiene algún tipo de participación en la vida del cristiano, no es bíblico. Tenemos unos ejemplos ahí, que es el ejemplo más común, que es el del aguijón de Pablo, ¿verdad? Que dicen, bueno, pero hay un demonio, un emisario de Satanás que está de una forma u otra atacando a Pablo. Aquí tenemos que tener bien claro de que de una forma u otra, Pablo aclara de que este emisario fue enviado con un propósito, y el propósito era de que de una forma u otra, aún en el mal que ocasionaba en Pablo, era ayudarlo a no salirse de la verdad, ya sea de que creciera por orgullo, ya sea que se enalteciese, ¿verdad? Y fue utilizado para él entender cómo bastarse en la gracia de Dios. O sea, Dios permitió esto, al igual que como lo vemos en la vida de Job. Entonces yo veo estos casos como una necesidad para que el cristiano siga creciendo en su camino. No es algo que el demonio de manera activa pueda atacar a un cristiano. Entonces, en la vida de un cristiano, por ejemplo, tú mencionabas como esta chica que sí era cristiana y fue atacada, amaneció con moretones y todo eso. La realidad... Yo creo que ese no era el punto de por qué traje el ejemplo. O sea, todavía no estábamos hablando de la... Entonces vamos a cerrar con el tema de los objetos. Yo no creo, y es como te decía, o sea, si vemos la persona leyó un libro, en sí no es el objeto, no es el libro que trae como este tipo de actividad, sino lo que tal vez la persona esté experimentando en el momento. La persona está pidiendo ver el mundo espiritual, la persona está pidiendo tener algún tipo de actividad con este mundo. Eso es algo a investigar. Es lo mismo que con el tema de la cuija. El problema no es la tabla con las letras, porque tú puedes hacer una tabla con letras y el problema no es la tabla, es lo que tú enfatizas en actividad para con esa tabla. O sea, literalmente tú le estás diciendo a los espíritus, comuníquense, infórmenme con esta tabla. O sea, la tabla no es el problema, sino lo que se realiza con esta tabla. ¿Y si la tabla fue dedicada al diablo? Si tú no lo sabes, pues tú no tienes ningún problema, igual que como decía Pablo. Es lo mismo, por ejemplo, hay un agua muy Entonces, famosa que se llama, si en mi casa empiezan a caerse los cuadros en la noche, se empiezan a prender la estufa porque la cuija está ahí. por ejemplo, yo personalmente Le buscamos no la creo explicación que, lógica. no creo, no necesariamente que es una actividad lógica, pero no creo que el problema es la tabla. El problema tal vez es una cuestión de alguien en la casa con algún problema espiritual. Entonces, yo, por ejemplo, hay un agua muy famosa que se llama Liquid Death. Liquid Death, Liquid Death. que es un agua de gas que se ha hecho muy popular. Por ejemplo, en el momento de que salió, yo desconocía el agua, personalmente nunca la he tomado, nunca he comprado, nunca me vi atraído hacia la misma, pero hay un youtuber cristiano famoso, Ruslan se llama, de que él tomaba esa agua y él decía, mira, yo no veo ningún problema. Ahora bien, él se dio cuenta, y es una realidad, y ellos lo afirman, de que toda agua, ellos hacen un rito satánico, ¿verdad? Para entregar el agua, o sea, para después que el agua llega a su empaque, se le hace un rito. Al él darse cuenta de eso, él simplemente tomó, como dice Pablo, mira, como yo conozco ya de manera clara que esta agua se la están entregando, ¿verdad?, a ídolos, pues yo voy a abstenerme de tomarla. Pero mientras él la estuvo tomando, nada le afectó. Él simplemente se la tomaba y hacía pipí. Entonces yo creo que en sí no es el objeto, es el entendimiento de lo que se realiza con el objeto. Ese es mi punto final, de que a nivel escritura no podemos verlo. Fuera de las escrituras, no veo nada como con el objeto en sí, sino con el uso del objeto. Ok. Pasamos ahora a animales, quizás. Animales, 100% lo vemos, o sea, hay el ejemplo más claro son los cerdos. Y bueno, creo que el único ejemplo donde vemos un animal
endemoniado. Al menos que la gente quieran apelar de que la serpiente en el Edén está siendo poseída por Satanás. Pero creo que el ejemplo más claro de un demonio afectando animales es el tema de los cerdos. Por lo cual podemos asumir o crear algún trazo ideológico de que los seres vivientes, en este caso mamífero, ¿verdad? O animal, pescado, aves, etcétera, etcétera, de una u otra forma, sí pueden ser poseídos por demonios. Ahora bien, la Biblia nos es clara de que no es la preferencia del demonio. Ellos pidieron permiso a Jesús en su momento de que si él los podía dejar entrar en los cerdos. Entonces creo de que el tema de los animales endemoniados, que se usa mucho, se usó mucho por la Edad Media, por la era puritana, donde estos cabríos con cachos grandes se veían como hacedores de maldad o eran entes demoníacos, sobre todo si eran de color negro, los gatos negros, etcétera, etcétera, se veían como entes de demoníacos. Yo personalmente creo que es un tema más de paganismo, como hemos visto, y que no es el elemento preferencial de un demonio. Y el único ejemplo que vemos en las escrituras es por permisividad del mismo Dios hacia con estos demonios. Ok, váyanse para donde Pero los cerdos, se lo voy a a lo que voy, permitir. la posibilidad existe. ¿Qué? La posibilidad existe. La posibilidad existe. Yo Okay. creo que sí existe la posibilidad. Ok, yo también pienso igual. Que vamos a movernos ahora a territorios. Lugares Territorios de específicos. que lugares específicos, que es muy famoso en el mundo carismático, como este tema de los territorios. Y algo que siempre me ha dado risa es que cada pastor entiende que el territorio tiene un demonio diferente. Entonces, como que, ok, pónganse de acuerdo. ¿Cuál demonio es que tiene qué territorio? ¿Qué potestad Sí. tiene qué territorio? Mira, yo creo de que esto era algo real hasta la muerte de Cristo, donde estos demonios tenían dominio sobre la tierra. Luego de su resurrección, a quien le fue dado el dominio fue a Cristo. Y entiendo de que de una u otra forma, Él es el que controla o permite, o sea, ya Dios en su soberanía va permitiendo que las cosas pasen sobre la tierra. Este dominio, digamos que es prestado. Ya no es otorgado de que les pertenece, sino que es un préstamo, de que, bueno, ustedes van a tener cierto tipo de autoridad, o sea, el diablo, ¿verdad? Con sus demonios, van a tener cierto tipo de autoridad hasta que Cristo venga. Ok. Sería un sí, lo que me dices. Un sí Yo cuidadoso. creo, mira, no puedo, porque el tema con el tema de las, ¿cómo se llama? De las, como que tienen dominio en lugares específicos, pues lo veo a veces sobreexagerado, como te decía, como que, el Lo de la diablo tiene famosa dominado esto. Strategic Level Spiritual Warfare, esa. Exacto, como ya Sí. de las montañas, ¿verdad? De control, pero sí vemos que ciertos o cierto comportamiento o patrón se ve en distintas zonas. Digamos, tú tienes lo que es, y no quiero politizar ni nada, pero tú tienes un estado liberal, vamos a decir, donde la tendencia a que el pecado se siga multiplicando o sea más obvio o aceptado es más frecuente. Entonces estamos en un territorio, vamos a decir. ¿Esto se debe a de que hay una potestad o algo? Puede ser, no voy a descartar. Por ejemplo, del tema de los territorios, yo sí lo apegaría como un argumento de silencio. Realmente la Biblia habla de los territorios y habla como estos Elohim, y lo compartimos en el episodio anterior, se le dio cierto dominio, ¿verdad? Por territorio, pero no puedo decir, o sea, no tengo una evidencia de cómo estos actúan realmente. O sea, que ahí Pero prefiero de quedarme que, callado. déjame ver si te escuché decir, aún hay seres territoriales, pero su comportamiento es lo que no termino de descifrar. Exacto, no puedo decirte, mira, funciona de esta forma, funciona de aquella forma. En las Ok. escrituras no tengo un argumento, o sea, no te puedo formar un argumento de lo que estos principados y potestades están realizando. Sabemos que están en contra, ¿verdad?, del movimiento del evangelio,
ellos le ponen cara al evangelio, por eso nuestra lucha es con ellos. Pero ¿cómo pueden actuar? Creo que pueden actuar como los otros demonios, afectando la vida, ¿verdad?, de seres, de personas, ¿verdad?, que no han conocido del evangelio, engañando sus mentes, llevando al hombre a sus propios deseos, ¿verdad?, para que se desentiendan de lo que es el evangelio. Pero ya de ahí de que aquí actúa el principado tal. No, yo no quiero llevarlo a ese extremo porque tampoco soy de esa línea, pero vuelvo y digo, me dices un sí, pero no exagerado. O sea, exacto, sí, yo lo diría como sí, que sí, pero no okay. como forma de explicar cómo. Ahora mismo, en el continente africano, Uh-huh. hay potestades territoriales rondando esas zonas. Yo entiendo que sí, o sea, como te decía, Que sí. la Biblia me dice que sí hay, cómo actúan, no sé, pero te da a entender que vemos distintas zonas comportándose de formas distintas, o sea, es imposible negar de que de una forma u otra, en el Medio Oriente, la maldad del hombre se mueve de una forma y se mantiene de esa forma. Tenemos en el continente africano, tenemos que la maldad del hombre se mueve de una forma distinta como se mueve en los Estados Unidos. Entonces, yo creo que algo tiene que afectar en los aires espirituales. Voy a poner esa frase ahí. De forma distinta. Y esto se puede deber a estas, ¿verdad? A estos demonios por la zona. Ok. Bueno, yo en mi caso sí creo en espíritus que tienen, voy a usar la palabra dominio sobre ciertos lugares. Porque cuando tú mencionabas lo de la resurrección del Señor, yo sí creo que cuando Él resucita, Él toma dominio, obviamente lo que dice Mateo 28, todo dominio me ha sido dado en el cielo y en la tierra. Pero la forma de Él extender su dominio fue a través del Evangelio. de la gran comisión, del ir, que es el retomar de las naciones. Como la reconquista. La reconquista de las naciones. Y yo creo que aún esos seres siguen activos. Pablo no descarta la idea cuando él dice que ni principado ni potestad no podrán separar del amor de Dios. O sea, los seres que están actuando... Viejo, te volviste calvinista. Jamás. En este episodio. Nunca. Ni los seres que habitan las regiones celestiales y tienen dominio de nuevo la palabra, no nos perdamos en que nos separarán del amor de Dios. A lo que voy es que Él está consciente de la existencia. Claro. Vemos, por ejemplo, en Colosenses que Él dice que Él despojó a las autoridades del principado cuando murió en la cruz. Sigue admitiendo la existencia. También vemos lo mismo en Efesios 4 cuando habla de la ascensión. Vemos en Efesios que nuestra lucha actual, ahora mismo, en este momento, no es contra carne ni sangre, o sea, no es contra seres humanos per se, sino contra principados, potestades en las regiones celestes. Esos principados y potestades siguen estando activos el día de hoy. Vemos los ejemplos en el Antiguo Testamento, en el libro de Daniel, cuando Daniel dice que el príncipe de Egipto, de Grecia, y creo que también, si mal no me acuerdo, sabe del príncipe de Persia. De Persia, también yo creo, o sea, parte de la cosmovisión de los antiguos, o sea, ya me metiendo en el Antiguo Testamento, era que los dioses eran territoriales. Antes, por ejemplo, Canaán, eso era de Baal. Claro. Egipto era de Ra y de todos los dioses, el sol, la luna, you name it. Tú también ibas a los Mesopotamios y el dios y eso era el territorio de Marduk. Entonces, yo sí, obviamente, y tú me preguntas, yo creo que esa entidad, a quien ellos llamaban Marduk, es un demonio que se le reveló y le dio toda una liturgia. No creo que fue de la manga de la camisa que se sacaron toda idea de templos y de hacerle todo este tipo de culto a él. Entonces, definitivamente, claro que sí, que el día de hoy hay seres espirituales, como tú dices, estoy de acuerdo que no podemos ni identificar cuál es lo que están haciendo en lugares específicos. Esto es una práctica que la iglesia jamás ha hecho y que me encuentro... Vamos a determinar qué demonio tiene esta zona. Claro que no. Así de que Agustín, de que anotando por lugar, de que aquí está el demonio tal. No, y arriba de eso, el único ejemplo que tenemos de guerra espiritual en cuanto a liberación siempre ha sido de uno a uno. O sea, en la calle, como one-on-one, ground level.
nunca de que spiritual, que sí o qué. Sí, de que vamos a tener una sesión de oración aquí, nos vamos a unir para que los aires espirituales vayan cambiando. Realmente eso no se ha visto en la Biblia, no era una práctica real, es una práctica, yo diría, técnicamente moderna, pero... Yo sí creo, espérate, como eso te dije, que podemos orar por el favor de Dios en una campaña evangelística, Exacto. que podemos, pues, Señor, por favor, como dice la Biblia, manda ángeles que si hay algún demonio que quiere involucrarse en esto, por favor, métete en el medio. Ese tipo de cosas, claro que sí, pero decir, Que tus elegidos lleguen. yo hago que la entidad de tal lugar me escucha ahora mismo. Yo imagino ese demonio en el cielo escuchando a ese tipo de que él se Como quiere quién morir, tú de eres, verdad. exacto, como quién eres tú, quieres viejo. morir. Sí. Y que cabe Pero, decir, no, porque quería conectarlo con, como estamos entrando un poquito, o sea, pero mejor cierra ya y tu argumento. yo creo que termino igual que tú, quizás usar un lenguaje un poco diferente, pero la realidad es que sí, de que estos demonios siguen existiendo y que su derrota final es en la segunda venida, que hasta que el Señor vamos a tener que lidiar con estos seres en este lado de la eternidad. Estamos ahí, creo que estamos ahí 100% de acuerdo. Entonces ya moviéndonos, yo creo que ya para uno de los puntos finales es, porque ya vimos la actividad demoníaca, la actividad en el ser humano caído, ¿verdad? La actividad en zonas Objetos. o lugares, en objetos, pero va la que a todo el mundo le importa. Y yo creo que el que no ha estado yendo se ha quedado aquí hasta el final para ver, ven acá, ¿van a responder esto o no? ¿Puede un demonio afectar a un cristiano o poseer a un cristiano? Ajá. ¿Cuál es la respuesta? O sea, exacto, dale a ver cuál es tu punto de No. vista. Bueno, tú comenzaste dando el tuyo, dale tú primero. Ah, bueno, mira, Voy a dejar a mi amigo calvinista hablar. ir hablando. Como yo iba diciendo, mira, yo creo que esta parte va siempre a ir muy asociada al punto de vista, ¿verdad? En cuanto a la salvación que tengamos cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque el mismo va a afectar el cómo vemos nosotros el mover del Espíritu Santo en la vida del cristiano o quién verdaderamente puede ser marcado como cristiano. Como yo decía, el tema de Efesios 1:13 me deja bien claro de que aquellos que han creído, ¿verdad?, han sido sellados por el Espíritu Santo. Y esta es la promesa que se les ha dado. El decir o el entablar una conversación de que un cristiano puede ser poseído o puede tener un demonio en conjunto con el Espíritu Santo, a mí se me parece algo totalmente ilógico. Además, el hecho de la posesión, ¿verdad? Lo que te dice es que pertenece a o que esta entidad es dueño de. Yo creo mucho en que nosotros hemos pasado de ser esclavos del pecado a ser esclavos de Cristo, por lo cual nosotros no tenemos voz ni voto en cuanto a lo que entra o sale en ese caso, porque hemos pasado a ser dominados o pasamos a ser de una forma u otra ya sellados, como dice Efesios, por el Espíritu Santo. Entonces, basado en esto, no veo forma de que el cristiano pueda ser poseído. Vemos muchos casos y sí cabe decir de personas que están en la iglesia. Creo que tanto tú como yo hemos sido partícipe de esto, personas que han estado en la iglesia, lo vemos como tendemos a decir en los ambientes carismáticos, metido en el Señor. Que una persona que muestra cierto tipo de afección hacia las cosas divinas, lo vemos levantando la mano, lo vemos muchas veces llorando. Una persona que ha hecho la famosa oración de salvación o profesión de fe, donde una persona sube al púlpito, dice, repite después de mí esta palabra, ahora pasa adelante para que oremos por ti. Y tenemos el entendimiento de que automáticamente eso pasa, esta persona pasó a ser salva y es contada dentro de los que han de ser nombrados en el libro de la vida. Como decía, eso va a afectar mucho, o sea, el verlo de esta forma se va a ver afectado de lo que tú crees. Ya para un tema futuro veremos ha quedado claro tanto
Rafa como yo lo que creemos. Yo soy, en mi soterología mantengo los 5 puntos, lo que creo que la salvación no se pierde. Rafa cree que la salvación sí se pierde. Para que vean, señores, se puede convivir sin tener que estar en esta discusión eterna de que si se pierde o no se pierde. Ya, si él creer que no se pierde, pues ya, creyó que no se pierde. Sí va a afectar entonces ya nuestro punto de vista. Yo personalmente creo que una persona que ha sido lavada, ¿verdad?, por la sangre de Cristo, que ha sido sellado por el Espíritu, es imposible que un espíritu esté dentro de él. Cuando vemos estas manifestaciones, como bien decía, para ir conectando la idea de estas personas que participaban de los dones y luego se ve esta manifestación demoníaca, personalmente yo creo que esa persona es, como dice el libro de Hebreos, o tanto como dice Pedro, de que son personas que han participado, ¿verdad?, de los dones del Espíritu, han participado de lo hermoso que es los hermanos congregarse, los cristianos congregarse, han experimentado el poder de Dios, pero realmente no han sido sellados por el Espíritu Santo, no han tenido una verdadera conversión, no han tenido una verdadera salvación. Entonces, al momento de que estos espíritus se ven manifestados en estas personas o son echados fuera de estas personas, yo creo que ahí en ese momento es que empieza empezó su salvación, donde ya esta persona de una u otra forma ya ha sido limpiado y ha sido lavado por la sangre del Cordero. Se puede alegar de que, bueno, vemos patrones repetitivos en personas donde pasan estos demonios saliendo, ¿verdad? Y luego vuelve a pasar en el futuro. Yo lo apego básicamente de que la persona realmente no fue salva. Los demonios salieron de él, pero de una forma u otra su corazón sigue siendo atraído solamente a las cosas de la carne. Realmente no hay una convicción real de lo que fue el sacrificio de Cristo, de que Cristo murió, resucitó de los muertos y que Él vuelve. Entonces, alego de que es una persona no salva aquel que tenga un demonio. No veo evidencia en la palabra, no se va a encontrar evidencia de que una persona luego de ser tocada por el Espíritu salva, ¿verdad?, pueda ser poseída por un demonio o tener algún tipo de demonio. Sí, no podemos negar de que sí hay actividad demoníaca que puede afectar a la persona, como en el caso de Pablo, pero no vemos en ningún momento nadie reprendiendo el espíritu que atacaba a Pablo. Era un demonio, un emisario que lo atacaba directamente y simplemente no lo dejaba, pero no era algo que podía de cierta forma reprenderse, no estaba dentro de él, no lo afectaba directamente en su interior ni en su visión hacia el plan divino que Dios tenía para con él. Ya. Ahí cierro el caso. Ok, entonces, si mal no entendí, debido a que el Espíritu Santo, que es el sello de la promesa del Padre a los salvos, un cristiano no puede tener un demonio. Correcto. Ok, entiendo. Entonces, yo soy el lado contrario en este tema. Yo sí creo que los cristianos pueden tener, yo quiero usar mi lenguaje, o sea, quiero ser cuidadoso con mi lenguaje, porque la palabra posesión denota que control, como dueño, control total. Dueño, control total. No es eso lo que estoy abogando. Yo sí creo que un cristiano puede llegar a un nivel de influencia y opresión tan fuerte que necesite ser quebrada esa influencia a través de la reprensión del espíritu. La posición mía no es una posición loca que nadie ha creído. Al contrario, mi posición es lo que la iglesia primitiva creyó hasta los tiempos de la Reforma. También, si tú eres alguien que practica liberación y que ora mucho por los enfermos, te vas a dar cuenta que todo el pato va a encontrar con un cristiano real que lo tiene. Por eso yo siempre le achaco al que dice que no, su falta de meter las manos en el lodo. Y tercero, no es lo que veo en la Biblia. En mi opinión, el determinar que un cristiano puede tener un demonio es eisegesis. Es una idea que tienes que meter en el texto porque el texto en ningún lado lo dice. Tampoco claramente dice que puede tener un demonio, pero tengo suficiente evidencia indirecta que me hacen entender que sí. Lo primero es que... Dime.
No, que si me permite agregar ahí con el tema de, se pudiese decir, por ejemplo, bueno, ese argumento de silencio porque la Biblia no lo menciona, o sea, no da ningún ejemplo. Pero, y ahí sí quería hacer una intervención, por ejemplo, con los padres de la iglesia, en su mayoría lo que creían era que una persona cristiana no podía tener un demonio. Es una persona que de verdad ha sido sellada, y eso lo vemos previo al tercer siglo. Una persona sellada no podía tener demonios. Entonces, la práctica de la iglesia común de estas aflicciones, ¿verdad? En cuanto al pecado, era el sacramento de la confesión. Y ahí sí yo voy, por ejemplo, de que yo no creo que es tanto una reprensión a un demonio, sino el cristiano confesar su pecado. Yo creo que la confesión, como dice las escrituras, ahí sí hay, como dice Santiago, hay una liberación en la persona. No creo que es tanto el cristiano tiene un demonio, no, el cristiano tiene un pecado que no está confesando. Y por eso se ve afectado. Ya, perdón, esa era la única intervención que Tengo que decir que te iba a hacer. lamentablemente, Sam, eso es totalmente falso, pero... ¿El qué? Que es falso, Sam. La iglesia ¿El qué? primitiva sí creía que los cristianos podían tener demonios. La Constitución Apostólica, Tertuliano, el Pastor de Hermas, Orígenes, Santo Tomás de Aquino, todos creían que sí. Incluso hay una tesis doctoral, cuyo trabajo final, el tipo no es carismático ni nada de eso, se llama Posesión Demoníaca en los cristianos primitivos, de el nombre de la persona. Dame un segundo. No encuentro el nombre. Tengo el libro, pero no veo el nombre. En fin, cuando consiga el nombre se lo mando. Que es un trabajo, es una tesis doctoral donde habla de esto, donde dice definitivamente sí. Incluso él dice que el patrón de los primeros cristianos cuando aceptaban un nuevo creyente era primero creían, eran catecúmenos, eran exorcizados y eran bautizados. Ese era el patrón. Clinton y Arnold en su libro The Powers of Darkness habla de este mismo patrón que él vio, que ese fue también esa era su tesis doctoral sobre el tema de la guerra espiritual en la iglesia primitiva. Pero a lo que voy es porque me estoy adelantando. A mí me parece que la Biblia nos hace ciertas advertencias a nosotros los cristianos de qué tan influenciado podemos estar nosotros en cuanto a actividad demoníaca. Y tú decías que quizás nuestra soteriología puede afectar nuestra visión. Y yo quiero proponer algo. Voy a jugar el papel de un calvinista ahora. Quizás nuestra eternidad esté segura, pero nuestro caminar en la tierra lo determinamos nosotros. Nuestra eternidad decidida por el Señor, sellados hasta el fin, perseverancia de los santos. Pero, perdón, que Siri se volvió loca. Pero como caminemos en la tierra lo determinamos nosotros. Porque en este caso, yo quiero citar a Wayne Grudem, que él cree como yo que los cristianos sí pueden tener demonios, o sea, pueden ser influenciados a tal punto que necesiten liberación. En su libro Teología Sistemática, él dice, ¿puede un cristiano estar poseído por un demonio? El término posesión demoníaca es un término desafortunado que ha aparecido en algunas traducciones de la Biblia, al inglés y al español. Pero la realidad es que pero en realidad no se refleja en el texto griego. El Nuevo Testamento griego puede hablar de una persona que tiene un demonio. O puede hablar de personas que sufren enfermedades demoníacas, pero nunca un lenguaje que sugiera que un demonio en realidad posea a alguien. El problema con los términos posesión demoníaca y demonizado es que dan el matiz de una influencia demoníaca tan fuerte que al parecer implica que la persona está bajo ataque demoníaco y no tiene más remedio que sucumbir a él. Sugiere que la persona ya no puede ejercer su voluntad y está completamente bajo el poder del espíritu maligno. Si bien esto pudo haber sido cierto en casos extremos, como el endemoniado gadareno, pero no es cierto que todo caso de
de ataque demoníaco termina como él. Entonces, ¿qué deberíamos decir a la pregunta? ¿Puede un cristiano estar poseído por un demonio? La respuesta depende de lo que alguien quiera decir con poseído. Dado que el término no refleja ninguna palabra encontrada en el Nuevo Testamento griego, la gente puede definirlo con el significado de varias cosas sin tener una garantía clara para anclarlo en ningún versículo de las Escrituras. Y se vuelve difícil decir que la definición de una persona es correcta y la de otra equivocada. Mi propia preferencia, por las razones explicadas anterior, es no utilizar la frase posesión demoníaca en lo absoluto, en ningún tipo de casos. Pero si la gente explica claramente lo que quiere decir con poseído por un demonio, entonces se puede dar una respuesta dependiendo de la definición que se den. Si por poseído por un demonio quieren decir que la voluntad de una persona está completamente dominada por un demonio, de modo que a una persona no le quede poder para elegir hacer lo correcto y obedecer a Dios, entonces la respuesta hacia un cristiano puede estar poseído por un demonio sería no. Porque las Escrituras garantizan que el pecado no tendrá dominio sobre nosotros porque Cristo ha resucitado. Por otro lado, la mayoría de los cristianos estarían de acuerdo en que puede haber diferentes grados de ataque o influencia demoníaca en las vidas de los creyentes. El creyente puede sufrir ataques demoníacos de vez en cuando en un sentido leve, más fuerte. A quienes Satanás, por ejemplo, el caso de la mujer en Lucas 13, Satanás ató durante 18 años a la mujer por espíritu de enfermedad. Aunque los cristianos... Perdón, para hacer un paréntesis, porque ese uso yo creo que es una falacia porque la persona no era cristiana. La persona no tenía el Espíritu Santo. No, solamente quiero agregar eso porque aquí estamos hablando de personas que tienen al Espíritu Santo. Sí, pero el problema es que la residencia del Espíritu Santo en el nuevo pacto, Sam, es que el templo ya no fuese necesario, el Espíritu Santo ahora está en ti. El antiguo pacto tenía promesas de resguardo contra espíritus malignos y tú cumplías el pacto. Por ejemplo, cuando en Éxodo él le dice, si ustedes siguen todas las ordenanzas que le doy, no permitiré que nada de esto pase. Tenemos el nuevo pacto. Tenemos a Michael Brown que habla de ese texto en el nuevo pacto, que las promesas son que ya no necesitamos un templo para acceder a Dios. Ahora el Espíritu Santo reside en nosotros, tenemos acceso directo al Espíritu de Dios. Pero eso no cambia el hecho de que podemos tener algún tipo de ataque demoníaco. Pero sí. Pero por ejemplo, es que ese es el tema que quiero tratar. Quiero traer de nuevo, por ejemplo, el tema de los padres de la iglesia. Y esto sí lo voy a compartir en cosas. Tanto Tertuliano como Origen y Lactancio, ninguno creía que un cristiano, y esto lo vemos en sus escritos de autoridad del cristiano y la práctica de los exorcismos, ellos no creían que ninguna persona que verdaderamente era cristiana podía tener un demonio. Y de igual forma, o sea, era dentro de los sacramentos de la iglesia, la confesión era aquello que te quitaba, ¿verdad? Esa calidad o ataque demoníaco sobre tu vida. Y creo que se mantiene con el tema de Santiago. O sea, la confesión de una u otra forma trae sanidad sobre la vida del cristiano en estos ataques. Y por ejemplo, con el tema de este cambio, de negar que la persona de una forma u otra pueda ser atacada por demonios, no se descarte el hecho de que el demonio pueda atacarnos. Por eso se nos incita que tenemos que estar preparados para dar batalla, ¿verdad?, a los dardos del enemigo y ponernos la armadura. Si no, no nos hiciera esta, digamos, esta exhortación de que estemos listos, ¿verdad?, para presentar para estos tipos de situaciones y estar, como dice Primera de Pedro 5:8, de que estemos vigilantes, ¿verdad?, de las tentaciones. Yo creo que de la forma que estos demonios actúan es simplemente como tentaciones. Te presentan estas tentaciones, pero no pueden tener un dominio sobre ti. No es una realidad del mundo bíblico, nuevo testamentario, luego de la llenura del Espíritu, donde los demonios tienen dominio sobre un ser humano, donde tienen dominio sobre una persona que ha aceptado al Señor y verdaderamente ha sido sellada por el Espíritu Santo. Va a ser, en las Escrituras, va a ser imposible encontrar esto. Ya. Sí. Orígenes de Alejandría. Cualquiera que vence un demonio en sí mismo, el demonio de la lascivia lo pone fuera de combate. El demonio es arrojado al abismo y no puede hacer daño a nadie. Hablando de un cristiano, dice Orígenes.
No está hablando de una persona que dice que no tiene. Está hablando del pastor de Demas. Pero aquí estamos, como te digo, es origen de Alejandría. Mira, por ejemplo, aquí el pastor de Hermas. Así también el diablo viene a todos los siervos de Dios para tentarlos. Todos los que están llenos de fe resisten poderosamente y los que dejen paz, porque no encuentran un lugar, un topos donde entrar. Entonces vienen a los que están parcialmente vacíos y encuentran un lugar en ellos. ¿Qué dijo? Y luego los que están parcialmente vacíos y encontrando un lugar entre ellos. Y luego hace con ellos. Ajá. Pero entonces, pero espérate. Entonces tú puedes ser un cristiano y no resistir. No necesariamente, porque ahí te dice que hay personas que están parcialmente vacías. Ahí yo alegaría de que son estas personas que participan de los dones. Por ejemplo, el mismo Origen habla en sus escritos, esto lo tengo en inglés, lo voy a estar traduciendo. No negamos de que haya muchos demonios en la tierra. Sin embargo, estos demonios mantienen su existencia y su poder con los simplemente con los wickeds, o sea, con las personas que están en pecado. Sí, los paganos. Con los paganos, y también son los que de una forma u otra dan el punishment a estos por su wickedness, por su deseo carnal. But they have no power sobre aquellos que tienen la armadura de Cristo. ¿Quién puede tener la armadura de Cristo? Espérate, ¿quién puede tener la armadura de Cristo? Aquel que tiene el Espíritu Santo. Por eso es que te digo, o sea, al final de cuentas, esta visión también tiene que echarlo para atrás, porque si Pablo le dice a los cristianos póngansela, es porque tienen la opción de no ponérsela. Yo no creo que lo diga por opción de no ponérsela, simplemente que es algo que el cristiano va a tener. Es como el fruto del Espíritu. Fruto del Espíritu es uno. Es que no puede ser, Samuel, porque cuando él le dice a ellos, no participes de las obras de la carne, si no te dan el Espíritu, es porque también había gente que no estaba participando de eso y eran cristianos. Incluso él le dice a ellos en Gálatas, por ejemplo, déjame ver dónde lo tengo, que si alguien está en un pecado, el cual él no ya perdió el control sobre sí mismo, ayúdenlo. Pero ¿qué es la ayuda? Pero ¿qué es lo que te digo? ¿Qué es la ayuda? Es la confesión que dice Santiago. No es que ahora vamos a hacer un exorcismo sobre la persona. Ayúdenlo a confesar su pecado. ¿Qué le dijo a la persona de Corintio que se estaba acostando con su mamá? A ese sáquenlo porque ese no es cristiano. O sea, dejen que el diablo se lo coma a ese. Ese tipo no es cristiano. Ese no está entre ustedes. Aquel que se haga llamar hermano de ustedes y siga participando del pecado, ese no es hermano de ustedes. Ese no es parte de la congregación. Ese no es parte de la iglesia. Sáquenlo. Entonces la realidad es que aquel que permanece en pecado no puede ser llamado cristiano. Pero aquí dice que hay gente que son cristianos y que no pueden salir de ciertos pecados. ¿Qué hago con él? ¿Pero qué dice? O sea, ¿qué dice? Que si la ayuda va a venir por medio de la confesión, tiene que haber una confesión en el hermano. Y yo creo que va muy asociado con las abstinencias que nos manda en Corintios, con las abstinencias que nos manda en la Biblia. Si tú ves que ese es un hermano que está cayendo, hay algo que está haciendo caer ese hermano. No es un demonio necesariamente. No necesariamente. Puede ser la actividad que él ha llevado toda su vida. Mira, el problema de ese hermano es la comida de la carne. Absténganse de comer carne para que ese hermano no sea de piedra de tropiezo, no hagan caer a uno de estos pequeños. O sea, todas las indicaciones que nos da la Biblia siempre conforme al pecado en el cristiano, siempre es un tema de actividad pecaminosa humana y no demoníaca. No es un demonio que me está activando para pecar. Pero espérate, nos estamos yendo por otro lado. Samuel, ¿un cristiano puede estar dominado por un pecado? Un cristiano puede tener un pecado no confesado y eso ejerce dominio sobre la persona. Puede estar dominado por un pecado. Que no ha confesado, eso es correcto. Ok. Romanos 6, cuando él le dice que el pecado no reine sobre ustedes, es porque la posibilidad está de que el pecado pueda reinar sobre un cristiano. Porque tenga la posibilidad de que el cristiano se vea afectado por esto. Si ya el pecado no puede reinar en la vida del cristiano por medio del sacrificio de Cristo, ¿cómo Pablo estaría negando lo que Cristo está dando? De que la autoridad fue dada sobre él. Si ya su autoridad fue dada y él envió y él llenó a las personas, es imposible que Pablo esté apelando a que el pecado vaya a reinar ya nuevamente sobre la vida de un cristiano. Entonces lo dijo simplemente porque era imposible que un cristiano pudiera sacar el pecado. Tenemos que leer el contexto completo y por eso vemos ya luego Romanos 8 y 9 donde estas personas han sido selladas. O sea, tú puedes participar del pecado y tú vas a pecar. Tú vas a caer. Por eso él dice, yo soy el peor. O sea, ay de mí, ¿verdad? Que sigo pecando.
Sin embargo, ¿qué dice? Más, ya eso no tiene dominio sobre mí. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Entonces ya tú eres una nueva criatura. La realidad es que todas estas cosas que ya han pasado, tú vas a seguir pecando, pero a mi entender y por lo que veo en las escrituras, no hay un dominio del pecado sobre ti. Si el dominio del pecado vendiera por un demonio y hay una opresión demoníaca que domina tu vida, ¿cómo tú puedes decir que eres tú que está pecando y no es el demonio que está ejerciendo dominio sobre ti? Ahí tú alegarías de que el demonio es que está haciendo la actividad. No, es tu carne. El demonio puede influenciarte a ti a pecar. El que peca eres tú, pero no es necesariamente que el demonio tiene un dominio sobre ti. Tú estás atado a un pecado porque simplemente no lo has confesado y no te has movido de ese pecado. Pero vuelvo y digo, reinar. No dejen, cristianos en Roma, no dejen que el pecado reine en ustedes. Es lo que te digo. Hay Mi que leer. punto es, espérate, no. Mi punto es que si tú eres cristiano, ¿verdad? Con el Espíritu Santo, tú puedes dejar que el pecado reine en tu vida. Y si tú, eso lo dice Pablo en Romano y en Gálatas él dice que si entre ustedes, ¿verdad? Hay un hermano que está dominado por algún pecado, ustedes tienen que ayudarlo. Está bien. A lo que voy es que el ser cristiano no es una garantía de que ningún tipo de oscuridad esté en ti. Eso es lo que voy. Lo que yo no asocio esa oscuridad con un demonio. Y ahí es que está el detalle. Por ejemplo, déjame build up. Cuando él dice, nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principado y potestad. Por eso pónganse la armadura de Dios. ¿Qué le puede pasar a un creyente que no se ponga la armadura de Dios? En el mismo Efesios él dice, no le den lugar al diablo, un topos. Topos de donde sacamos topografía y en otras partes de la Biblia, según Clinton y Arnold, significa lugar habitable. No le den un lugar habitable al diablo. ¿Qué le puede pasar a un cristiano que por no perdonar en su vida le dé un lugar habitable al diablo? Cuando Santiago dice, resistid al diablo y él lo dirá de ustedes, lo pongo al revés. ¿Qué le pasará a un cristiano que no resista al diablo? Si resistirlo lo aleja, no resistir lo que hace, lo atrae. Primera de Pedro, cuando habla de que el diablo anda como un rugiente buscando que se traición de la iglesia, él dice, sean humildes, se métanse bajo la poderosa mano de Dios, sean humildes, pongan sus ansiedades sobre él. ¿Por qué? Porque el diablo anda como el león rugiente. Entonces, ¿qué le puede pasar a un cristiano que no sea humilde y que no ponga sus ansiedades sobre él? Que no perdone. Entonces, la pregunta es, vuelvo y digo, te voy a conceder que su eternidad está sellada, ¿verdad? El su caminar en la tierra. Y último punto. También tenemos el caso de Pablo hablando de Timoteo de las doctrinas de demonios que están infiltrando la iglesia y que por haberlas creído han caído en la trampa de Satanás. ¿Verdad? La Biblia nos habla en Primera de Corintios de no participen del culto pagano del templo, porque al hacerlo están teniendo común unión con demonios. Entonces, aquí va mi respuesta a todo eso. Vemos también, porque lamentablemente esa realidad no la podemos escapar, a un caso de una mujer que dice Lucas, un hombre muy inteligente. Esta hija de Abraham tenía un demonio y fue echado fuera. Hijo de Abraham en otras partes de otro evangelio significa un judío fiel al pacto, sea un salvo. Y el antiguo pacto tenía promesas de resguardo, pero tenía promesas de que si tú no guardabas el pacto, te podía pasar algo con un demonio. Pregunta: ¿es imposible a la luz de la Biblia que tanto luz como tinieblas cohabiten juntos basado en eso? Porque claro, te voy a dar ahora respuesta. La llenura del Espíritu Santo se supone que es la garantía de que yo no puedo verme afectado por ninguna influencia del diablo. Te voy a dar respuesta ahora de todo. ¿Por qué las amenazas? O sea, claro. ¿Por qué las advertencias? Si el diablo no pudiera llegar a tener tal influencia en mí, o sea, ¿por qué? Te voy a dar respuesta de todo. Primero, déjame empezar con la última que pusiste del pacto de Abraham, la hija de Abraham. La realidad es que, a pesar de que tenían el pacto, ¿qué era el fallo del pacto? Como dice Romanos, no hay bueno, no hay solo uno. No hay ninguno bueno. O sea, que todos al pacto
de Abraham, fallamos. Aún te llamaran santo, había un fallo sobre ti. Porque si no, tendríamos que apelar de que... Espérate, déjame ¿Y terminar. nosotros como cristianos? Tendríamos que apelar de que de una forma u otra, entonces, a María que se le llama santa, permaneció santa, era santa, no tenía pecado al momento entonces de la concepción. Tendríamos que alegar eso. Y la realidad es que no. Ella misma habla de que necesitaba un salvador. Entonces vemos de que el pecado abundaba, aún tú tratando de mantener la ley no la podías mantener. Algo que hay que aclarar es que todas las cartas se enviaron, no a los cristianos necesariamente, sino a las iglesias. Y cada carta, dentro de sus advertencias, deja saber de que dentro de ustedes hay muchos que no son. Se hacen creer que son, pero no son. La advertencia de una u otra forma es de que no nos movamos lejos de la doctrina que les está dando Pablo. Como advertencia sí, porque muchos iban a salir de ellos. Se iban a levantar mentiras. Vemos en Gálatas cómo se están levantando judaizantes. Vemos al mismo Pedro en algún momento moviéndose con estas doctrinas. Ahora bien, algo que sí debemos de aclarar y debemos de dejar saber es que de una u otra forma la participación en el pecado no necesariamente es una participación porque un demonio dentro de la persona lo está llevando al pecado. Y aquí es donde quiero aclarar, el pecado del ser humano cristiano que se ha convertido ya, está sellado por el Espíritu, no hay dominio de una entidad demoníaca sobre tu vida. El demonio puede afectar en cuanto a tu pensamiento, puede llevarte tal vez de una forma u otra a lugar, ¿verdad?, donde tú no deberías de estar y a diferentes doctrinas te pudiera presentar, pero no hay un dominio de esta entidad sobre el cristiano. Siempre vemos de una forma u otra cómo estas personas que han sido selladas, esto era como presenta Pablo a algunos de ustedes. En contexto Romanos 6, donde vemos todo, Romanos 6 empieza de que ya no estamos muertos en el pecado. Y por eso habla de que vamos a perseverar en el pecado. Por eso esa alegación en el futuro de que entonces ustedes van a seguir siendo reinados por el pecado. No, porque se estaba creyendo una mentira. Pablo está haciéndole una aclaración. Entonces yo creo que tú puedes ser de una u otra forma tal vez afectado como el mismo Pablo fue afectado, pero no hay dominio del pecado sobre la vida de un cristiano real. Por eso hacía la salvedad de que este tipo de temas siempre se va afectado de la cosmovisión que uno tenga en cuanto a la salvación. ¿Tú crees que una persona puede perder al Espíritu Santo después que lo recibe? Si tú crees eso, pues la persona puede ser de una forma u otra controlada, dominada, oprimida realmente por un demonio. Yo personalmente, basado en lo que veo en las Escrituras, basado en lo que veo en la vida cristiana, en lo que veo de una verdadera conversión, un sello y la escasez o falta de ejemplos de personas que hayan sido dominadas por demonios en el Nuevo Testamento después de ser sellado por el Espíritu Santo, me hace entender de que es imposible. No necesariamente un argumento de silencio, porque hay una claridad de que hay personas que son pecadoras que sí tienen demonios. Entonces, no veo, o sea, no hay forma de que una persona... La hija de Abraham. La hija de Abraham no tenía el Espíritu Santo. Y eso es algo que hay que aclarar. Pero estaba bajo el viejo pacto y podía apelar a la protección. Pero ya había fallado. O sea, la protección venía de quien guardara todos los mandamientos. Ninguno lo guardó. Nadie lo guardó perfección, pero como quiera podían pedir perdón. Podían pedir perdón y tenían, por eso cuando se acerca recibió sanidad. Pero no habrá sido que ha sido afligida por algo previo. Y que ella era hija de Abraham. Si era hija de Abraham, era porque era alguien que mantenía el pacto. Todo aquel que mantenía el pacto y era judío era hijo de Abraham, pero no, el mantener el pacto no necesariamente ejercía de que tú cumpliste la ley por completo. Entonces nadie cumplió la ley, por eso viene Cristo. El pacto antiguo no funcionó por eso, nos dice Pablo. Por eso es necesario un nuevo pacto. Pero en el lenguaje lucano, él entendía que esa mujer era una creyente. ¿Sí él entendía de que era una judía. Sí, no. Y mantenía la ley judía. Yo no me estoy refiriendo a etnicidad. Porque incluso estoy refiriéndome a aquellos del pacto. Era una persona que de una u otra forma se seguía rigiendo bajo el pacto, bajo la ley. Trataba de cumplirla a la perfección y por eso estos se le llamaban que eran justos. Era una persona que de una u otra forma en su vida diaria trataba de mantener la ley, pero fallaba porque si no, no fuese necesario el sacrificio que necesitaban presentar. Perfecto. Porque fallaban. Pero aún así, pregunta, una mujer creyente
con las promesas del antiguo pacto de protección en Éxodo, tuvo un demonio. Ella tuvo el demonio, pero no tiene al Espíritu Santo. Y es Ok. lo que estoy alegando. El Espíritu Estamos hablando Santo de una es la persona. pregunta. El Espíritu El Santo Espíritu es la Santo es la garantía. garantía de que no va a haber demonio habitando contigo. ¿Dónde lo dice? Necesariamente cuando tú fuiste sellado. ¿Dónde dice de que ¿Por va a haber qué? un demonio en la persona? O de que la ¿Dónde dice persona va que a no? cohabitar con demonios. ¿Dónde dice que no y dónde dice que es imposible? Tú puedes argumentar, es lo que te digo, un argumento de silencio, pero tú no ves ningún ejemplo donde va a pasar. Yo tengo ejemplos donde la presencia de Dios cohabitó con cosas no Ujú. oscuras. En el El templo de Espíritu Joaquín. Santo, ¿dónde en la persona? ¿Qué ejemplo No. hay de una persona que fue sellada por el Espíritu Santo que tiene un demonio? No vas a encontrar ¿Dónde ninguno. hay ejemplo que no? Es lo que te digo, tú puedes alegar el argumento de silencio. La pregunta que vamos a ver. En todos los años de la iglesia de Éfeso, Ujú. o en todos los años de la iglesia de Corintios, nunca tuvieron ellos que a un creyente exorcizarlo, nunca. Porque No ya, dice. no, ¿verdad? No dice. No dice. No dice que no Que y tuvieron tampoco dice que sí. No tuvieron que exorcizar a nadie, al parecer. Entonces déjame entenderlo. La garantía es simplemente predicar el evangelio y ya no hay que echar fuera demonios. Y también el pan de la liberación, cuando Jesús discute con los fariseos, le dice, el pan de la liberación es para Ujú. los hijos. Significa que para poder, hablando de liberación, Ujú. que ¿De qué la está audiencia hablando? De la atadura del pecado. Todos somos libres. Al momento de que nos convertimos, hemos sido libres del pecado. Pero Samuel no está hablando de perdón del pecado, él está hablando de liberación. Liberación del pecado. No, él está Nosotros hablando de estamos- liberación de demonios. Él sacó un no demonio en tenían? ese versículo. ¿Quiénes no tenían antes? ¿Quiénes estaban ¿Quién no? dominados sobre, quiénes tenían dominio sobre el ser humano antes de Cristo? Los demonios, los ángeles, potestades, ellos podían hacer lo que quisieran. Los demonios no tenían poder sobre los israelitas que mantuvieran el pacto. Entonces ya esa mujer que tú te acabas de matar el argumento, ya guardó el pacto como tú decís, tenía un demonio. Pero en algún momento, Entonces si no lo sí guardó, había poder. Sí había poder previo a Cristo. Entonces ya luego de Cristo, de que Él toma dominio, viene el Espíritu Santo, no hay forma. O sea, no puedo ver a la luz de las Escrituras, no hay forma de que yo pueda argumentar de que la persona sí puede tener un dominio demoníaco. Pero tú estás diciendo que tú entiendes que un demonio no puede afectar a una persona a tal punto que hay que echarlo fuera de él. No. Entonces, ok. Si llega un punto de que se ve una persona que se llame cristiano, que de una forma u otra haya que echar un demonio de él, esa persona yo personalmente creo que no era cristiana. No era cristiana. De mi punto de vista. Exacto. No hay ninguna forma, o sea, porque quizá él cayó en alguna de las advertencias que Pablo le dio. No, yo creo que ahí simplemente el pecado estaría... Que él, por ejemplo... puede haber pecado en su vida. Y eso no lo estoy negando. Pero no creo que hay un dominio de un demonio sobre su vida, que una potestad pasó a tener dominio sobre la vida de esta persona y es necesario un exorcismo. Ok, cuando tú dices dominio, control total o de alguna área de su vida. No, estoy hablando de un área de su vida. Vamos a decir, te voy a poner un ejemplo. Vamos a decir que tú tienes una adicción con la pornografía. Ajá. La adicción a la pornografía que tú tienes va a ir sujeta al grado de confesión que tú tengas con él mismo. Y vamos a decir que yo soy cristiano y decidí no confesar, guardármelo. Y eso creció. Tú vas a seguir pecando y cayendo en ese pecado y tú vas a seguir luchando. Un verdadero cristiano, en el momento que peca, hay una convicción del mismo, de que falló. Y tú vas a ver ese dolor en esa persona de la lucha que está pasando y un struggle. O sea, la persona va a seguir luchando con eso hasta que lo confiese. Pero personalmente, no es que un demonio está tomando control sobre la persona. Yo personal, y ahí es donde digo, a la luz bíblica, lo que sí yo veo en una práctica cristiana de liberación, como hablamos de temas de liberación, es la confesión. O sea, por algo se plantó desde la antigüedad y el principio de la iglesia como un sacramento. Era algo que la iglesia entendía que era necesario para la liberación de la persona, no porque un demonio lo estaba poseyendo, le tenía control, sino porque necesitaba ser limpio de esto y por medio de la confesión venía una sanidad en la persona. Y eso es algo que está claro en las escrituras, es necesaria la confesión para la liberación.
Yo creo que esa Pregunta. persona, al momento de que confiesa su pecado, Ujú. se presenta delante de la iglesia y como tú decías bien, los hermanos ahora en conjunto, de acuerdo a esa confesión que dio la persona, lo ayudan a permanecer limpio, la persona se va a abstener de ese pecado. No sé por cuál agarrar de toda la cosa que que dijiste muchas, déjame ver. Ahí va lo que tú dijiste. Definitivamente nuestro sistema soteriológico influye mucho como lo vemos. Porque ¿qué sigo diciendo? Que no puede ser una garantía, porque si no, ¿para qué las advertencias de no dar lugar al diablo? ¿Para qué? O sea, ¿para qué entonces la iglesia primitiva exorcizaba a la gente antes de bautizarse, después de ser catecúmeno? ¿Para qué? Es lo que me cuesta entender. O sea, que el Espíritu Santo te dentro de mí la garantía de que no puedo oscuridad. Entonces el templo, que era en el lugar santísimo, después que lo profanaron, que le metieron de todo, y después viene Juacás y quita todo eso. Que Dios estuviera ahí no fue una garantía de que no hubiese oscuridad y que Lo que necesitara ser pasa sacada afuera. es que antes Dios no habitaba al 100%, o sea, Dios cuando no lo buscaban salía. En este caso, el pacto que nosotros tenemos es que ya Él va a habitar con nosotros siempre. Y es lo que te digo, o sea, al final de cuentas va a venir asociado El a tu sistema soterología, soteriológico. porque yo entiendo de que al tú ser sellado, Él habita contigo hasta la eternidad. Cuando tú mueras, ya deja de habitar dentro de tu cuerpo. Pero O en su defecto, por ejemplo, yo sí veo la liberación como parte de la santificación cristiana. Yo creo que correcto. yo creo que el objetivo pero o sea, santificación es de justificación primero, Ujú, santificación y glorificación. Yo creo que ese ujú. está en el segundo paso, de que nosotros venimos al Señor con cosas que tenemos que lidiar, y muchas de esas cosas son áreas que le hemos cedido territorio al diablo en nuestra vida. Mira, la iglesia de Corintio, por ejemplo, tú ves todo lo que estaban haciendo mal. Ahí estaba el diablo metido y aún así siguen siendo iglesia. Él le tiene que decir, dejen de tener comunión con los demonios. ¿Por qué? Porque habían cristianos dentro de Corintio que estaban teniendo comunión con demonios al participar de esas fiestas. Entonces, ¿tú crees que nada le podía pasar a ese cristiano que estuviera teniendo comunión con demonios? Es lo que te Simplemente, digo, cuando yo entiendo que, o la interpretación de esa comunión con los demonios era que estaban siendo partícipes del pecado. Y él le dice, oye, dejen de pecar, eso es pecado lo que ustedes están haciendo. Y él le aclara, mira, eso que ustedes están haciendo aquí, eso es pecado, no lo hagan. ajá, Y por y no, eso hace una y no será hincapié tan que, grande de que esta persona que está en esta situación, sáquenla. O sea, ¿por qué a los otros no le dice que lo saque aunque están haciendo comunión con demonios? A este le dice que lo saque porque de una u otra forma, esa persona, él entendía de que no era cristiana. Y de igual forma le dice a los otros, el que se mantiene en esta práctica pecaminosa y no tiene es porque no es cristiano. arrepentimiento. O sea, y no tiene arrepentimiento. No estamos hablando de que son cristianos, están en la iglesia. Y no tiene arrepentimiento, o sea, no hay arrepentimiento en él. Entonces, Trátenlo el, como impío, ese no es parte de ustedes. el scapegoat sería para ustedes, entonces, que simplemente porque él se dirige a una iglesia que supone que él son creyentes, no todos ahí son creyentes, y las amenazas son a ellos. La amenaza, la advertencia no necesariamente son a ellos todos, o sea, no sean partícipes del pecado. Ahora bien, si hay una advertencia directa, aquel que va a ser cortado y Ok, simplemente va a ser echado al ¿qué es fuego. lo peor que le puede pasar a un cristiano si es reincidente en un pecado de forma inarrepentida? Permanecer en ese pecado por el resto O de sea, su existencia hasta que lo eh, confiese. Y el detalle aquí está, yo personalmente entiendo de que un verdadero cristiano no va a permanecer en en pecado. ese estado. O sea, el O sea, Espíritu Santo no va a permitir que ese cristiano permanezca ahí. Entonces, una persona que llega al final de sus días sin un arrepentimiento de pecado, yo entiendo de que no fue cristiano en primera instancia. o vamos a poner este ejemplo. Digamos que llegó al punto de que ya está demonizado. Y él dice, señores, yo necesito. Y lo liberan. El tipo después sigue viviendo en santidad. Y tampoco un escenario posible basado en eso. Lo que pasa es que previo a la demonización, yo entiendo que la persona no era cristiana. Llegó una demonización, la persona no era cristiana. La persona vivía Ok, en el ambiente cristiano. ok. Entonces, nunca fue cristiana. Aún Ujú. dando fruto. Aún dando Lo que, fruto, aún participando de los poderes del mundo venidero, como dice Hebreo, nunca fue como cristiana. dice Hebreo. Yo no estoy aquí argumentando de salvo siempre salvo. Yo estoy hablando de Ujú. aquí en la tierra. Sí, aquí en la tierra. Aquí en la tierra,
un cristiano que empezó a practicar un pecado de forma inarrepentida, lo peor que le puede pasar es simplemente que se arrepienta. O sea, el diablo Lo que pasa no es lo va a lo ver, que, es no lo lo va a que ver te como una digo. trampa. O sea, el diablo no Es lo puede que ver te eso digo. Tú estás como una forma asociando, de meterse. tú le estás dando, o sea, yo creo que el problema está en que tú estás creando la idea basada en que la persona es cristiana y que un cristiano va a permanecer en eso. Yo personalmente creo que una persona que permanece en pecado no es cristiana y ahí es donde viene mi contraargumento. O sea, la formación de la idea de que un cristiano va a permanecer en pecado, para mí es falsa, es imposible y no está en las escrituras. Un cristiano no puede permanecer en pecado. ¿Y por qué entonces decir que no reina el pecado en ustedes? Entonces es en una posibilidad. Lo que pasa es lo que te digo, tienes que ver el contexto completo. Yo Pablo sé está, cuál es el contexto. o sea, exacto. ¿Qué dice el contexto completo de Romanos 6? De que usted está muerto en el pecado. O sea, el Pero por pecado ya eso, no es el que habita en ustedes. claro, debido a que ustedes son de Cristo, no dejen que reinen en ustedes. Exacto, o sea, le estás Pero dejando saber de que exactamente, hay no lo ciertas dejen. cosas, no dejen que eso permanezca porque entonces ustedes no van contrario a lo que ya Cristo les dijo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Aquel que no anda en vida nueva no ha sido resucitado en Cristo. Y ahí es donde yo voy. La advertencia de Pablo es simplemente, mira, esto le va a Por si dejar saber a acaso ustedes. hay alguien en ustedes, por si acaso hay una gente en ustedes. No, yo creo que eso simplemente va a definir lo que es el trigo y la cizaña dentro de la iglesia. O sea, eso va a dejar saber quién de verdad es cristiano y quién no es cristiano. Yo personalmente creo que aquel que permanece en pecado no es de Cristo. Ahí metiste el calvinismo, ¿verdad? Ahí Es lo que te digo. O sea, tengo que ser del punto ahí. Porque que me cuesta entender por qué él dice no reinen cuando si tú sigues leyendo, básicamente está diciendo debido a estas promesas, no dejen que reine el pecado en ustedes. Y es tan tal, mira, por ejemplo, volver el ejemplo de Gálatas, se le dice a ellos, si hay alguien dominado, o sea, si un pecado tiene dominio sobre un creyente, ayúdenlo. O sea, si un pecado tiene dominio sobre ti, eso es pecado inarrepentido por mucho tiempo. Incluso él sigue hablando en Gálatas 6 de el estado peor en que puede terminar una persona si sigue siendo reincidente en un pecado. ¿Cuál sería, o sea, qué es lo peor que le pudiera pasar? A mí me parece que aquí tengo que invocar lo que Pablo le dice a los Efesios de no le den lugar al diablo en su vida. ahí es que, o sea, vendría un tema ya de consecuencias y todo eso, que creo que por razones de tiempo, porque ya estamos entrando en las 2 horas, no vamos a terminar. Pero creo como que ya vieron nuestro Vieron lo punto. difícil que es el tema. Es un tema muy difícil y es como decíamos, al final de cuentas esto va a ir muy asociado con tu punto, va a ir asociado a tu punto de vista soterológico de cómo tú ves la salvación, cómo tú ves el mover del Espíritu Santo en la vida de un cristiano, si va, si viene, si se queda, permanece, si tú eres sellado o no. Y también, que es lo que yo le digo, si mientras no hay un pichón en su casa, no hay un demonio en su casa, pues significa que todo lo que usted está haciendo no afecta. Entonces, nada, señores, ahí nos vemos en un siguiente episodio. De Santos y Herejes. Seguimos con, ya me cansé de este tema, vendríamos con otros temas ya en capítulos futuros. Nada, señores, nos vemos. Chao. Ay. ¿Qué era? Y eso globo, viejo.